Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. Vamos a continuar con el desarrollo de la secuencia 2, diseñar y organizar un periódico escolar. Pero antes de entrar en materia, me gustaría precisar de qué van estos videos. Porque en el video anterior, que por si no lo han visto, les dejo la tarjetita arriba, hablamos de Celestin Freinet y profundizamos un poquito en su vida y en su obra. A pesar de que nuestro libro de texto solamente lo menciona de manera muy superficial. Entonces, de ahí surge la idea de compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo en estos videos. Tratamos de hacer en estos videos un marco teórico o marco conceptual que sirva como base y fundamento al desarrollo de los temas de nuestros libros. A veces, nuestros libros de texto tocan los temas de una manera muy superficial. Eh, y con este tipo de videos lo que tratamos de hacer es estudiar a profundidad, a fondo esos temas de los que se habla en nuestro libro de texto. Estudiarlos en serio. Luego entonces, pues estos videos, la intención es que sean de utilidad para los docentes, para que dominen el contenido, para que si hay alguna pregunta que alguno de mis alumnos haga, yo tenga esa solvencia conceptual para responderla. Y no nos quedemos solamente con lo que dice el libro. También estos videos pueden servir para los alumnos, por supuesto. Para aquellos alumnos que no se quedan solamente con lo que nos dice el libro, sino que quieren saber más, quieren profundizar aún más. Eh, Esta es la intención de estos videos. Repito, son un marco teórico y conceptual de los temas que vienen en nuestro libro de texto. Una vez dicho lo anterior, pues ahora sí continuamos con nuestra secuencia 2, que pertenece al bloque 1, los asientos no se acuerdan, de nuestro libro de texto de español tercer grado, volumen 1, de telesecundaria. Ya en el primer video de esta secuencia vimos cómo encuadra en nuestro plan y programas de estudio. Si no lo han visto, les sugiero que lo vean. Bien, ahora sí iniciamos con nuestro tema. ¿Qué es el periódico? Todo mundo conoce un periódico físico, lo ha tenido en sus manos, lo ha hojeado, o por lo menos lo ha visto. Pero vamos a tratar de definirlo. El periódico es un medio de comunicación masivo escrito que permite la transmisión y la comunicación de noticias. Se considera el nacimiento del periódico en el año de 1587, cuando Gutenberg inventa la imprenta, aunque hay antecedentes de los primeros diarios desde la época romana, en el año 59 a.C. Este primer diario se llamó Acta Diurna y contenía los eventos del día. Circulaba únicamente entre las clases aristócratas de la antigua Roma. Bien, una vez que hemos definido qué es el periódico, vamos a profundizar en sus características. La primera de ellas, pues, es el receptor o el lector. El periódico también exige un análisis por parte del lector. El lector debe conocerlo en su estructura interna como externa para no perderse entre tanta cantidad de información. Y él debe hacer una selección o discriminación de las notas o de la información que él considere más importante para sí mismo y atender solamente esa información, y tal vez pueda descartar la información que a él no le sea útil o primordial. Otra característica del periódico es su accesibilidad y su gran cobertura. Generalmente el costo de cada ejemplar de un periódico es muy bajo. Se ha diseñado así, dado que el papel en el que se imprime pues es un papel realmente muy económico, y la imprenta, los tirajes también hacen que el costo sea reducido. Entonces resulta bastante accesible para la mayoría de la población. También a través de su red de distribución, por puestos de revistas o por periodiqueros, que son estas personas que se dedican a la venta de los periódicos, pues tiene una amplia cobertura. Además, actualmente, con el desarrollo de Internet, pues esta cobertura es más inmediata y mucho más grande, ya que un periódico que antes podía limitarse al ámbito local, hoy puede ser de alcance incluso global.
Entonces, de acuerdo al tipo de noticias que se redactan en este periódico, podemos clasificarlos de acuerdo a su cobertura. Tenemos los periódicos locales, que solamente ponen interés en los acontecimientos de la localidad. Tenemos los periódicos regionales, que abarcan un área geográfica más grande, la región. Podríamos delimitarla como un estado o como un par de estados. Y tenemos los periódicos de alcance nacional, que como su nombre lo dice, abarcan los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país. Pero también existen los periódicos de alcance internacional, en donde se tocan ya noticias o acontecimientos importantes de todo el globo. Otra característica del periódico es la profundidad en la información brindada. ¿Por qué? A diferencia de los noticieros televisivos o los noticieros radiofónicos, en donde están limitados por un cierto tiempo, generalmente media hora o una hora, y a eso hay que restarle todavía los tiempos de los espacios publicitarios, el periódico no. El periódico sí hay publicidad, pero no tiene la presión de ajustarse a un tiempo. Por lo tanto, las noticias redactadas en un periódico pueden ser más profundas y más amplias. La siguiente característica del periódico es la permanencia. Es decir, como lo soporta un material físico, que es el papel y la tinta, los periódicos se pueden almacenar y se pueden guardar a través de los años. Los lugares en donde se guardan los periódicos se llaman hemerotecas. Y al igual que las bibliotecas, estas hemerotecas nos brindan la oportunidad de, a través de la lectura de estos periódicos, regresar en el tiempo y explicarnos de una mejor manera hechos históricos a través de cómo los abordaron los periódicos de esa época. Otra característica del periódico es su estilo tipográfico. ¿A qué se refiere esto? Al tipo de letra. Recordemos que la tipografía es el tipo de letra que yo utilizo. Entonces, al ser impresos, cada uno de los periódicos tiene un tipo de letra específico. Estos tipos de letra cumplen dos funciones. La primera es para llamar la atención del lector y la segunda, y considero que la más importante, es para hacer la lectura más fácil o más fluida del periódico. Aquí en la imagen de la diapositiva ustedes pueden encontrar diferentes tipos de letra, negritas, cursivas, con patines, sin patines, y cada una de estas tipografías cumple una función específica para, en conjunto, definir un estilo tipográfico del periódico. Otra característica del periódico es su estilo de redacción, es decir, cómo se redactan las noticias que en él aparecen. Aunque todas utilizan un tono formal generalmente, pero cada periódico marca un estilo propio. Aquí encontramos periódicos ya especializados, por ejemplo, periódicos especializados en política, en finanzas, en espectáculos, y también encontramos la famosa prensa amarillista o sensacionalista, que se basa principalmente en notas escandalosas, morbosas, fotografías muy explícitas, y que esa es su principal estrategia de ventas, el despertar la curiosidad o el morbo del lector para ver esas notas y esas imágenes escandalosas. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque todos hemos encontrado o hemos escuchado ese calificativo de amarillista o prensa amarilla, pero a lo mejor no muchos sabemos cuál es la historia. Bueno, prensa amarillista surge de un personaje de una tira cómica que precisamente se publicaba en un diario. Este personaje se llamaba el Chico Amarillo o The Yellow Kid en inglés, y aparecía en las tiras cómicas o historietas del New York World y del New York Journal, dos periódicos muy importantes de Estados Unidos. Lo interesante de esta historieta es que este chico pues era muy explícito, exponía las cosas con una crudeza visual
muy impactante para aquellos años. Estamos hablando de 1895, 1898, finales del siglo XIX, en donde no se había visto este tipo de ilustraciones tan gráficas. Entonces, a raíz de este chico amarillo de Yellow Kid, es que la prensa amarillista o sensacionalista toma su calificativo. Otra de las características del periódico es su estructura. Tenemos su estructura interna y su estructura externa. Más adelante vamos a profundizar en cada una de ellas, pero ahora vamos a hablar acerca de los formatos. Los formatos que puede tener un periódico. Y encontramos aquí que existen 4 tipos de formatos principalmente. Seguramente podrían existir más, pero estos 4 formatos son los más utilizados, los más comunes. Vamos a ordenarlos del más grande al más pequeño y vamos a empezar con el formato de sábana o gran formato. Este mide aproximadamente 60 centímetros de alto por 38 de ancho. Y digo aproximadamente porque puede variar ligeramente de acuerdo a la editorial o a la imprenta que los fabrique. Como lo podemos ver aquí en la imagen, es el tamaño más grande, el formato sábana. Después existe otro que es el berlinés o también llamado tabloide europeo. Este aproximadamente mide 47.9 centímetros de alto por 31.5 de ancho. Después seguiríamos con el formato tipo tabloide, que es aproximadamente la mitad del tamaño de la sábana. Este mide 40 centímetros de alto por 30 de ancho. Finalmente, el más pequeño es el tipo revista o también llamado arrevistado. Este mide 27 centímetros de alto por 19 de ancho y generalmente viene engrapado en el centro o en el lomo del periódico. Los formatos más comúnmente utilizados pues son el gran formato o el de sábana y el tabloide. Son los que se utilizan más y tienen mayor aceptación por parte de los lectores. Continuamos ahora con la estructura interna del periódico. El periódico en su conjunto se subdivide en secciones. Cada una de estas secciones aborda temas específicos. Aquí les estoy mostrando una lista de las secciones que puede tener un periódico, pero cabe aclarar que esta puede variar. Puede variar en cuanto al nombre, el nombre de la sección, y también en cuanto a que exista o no exista en un periódico. Algunos periódicos pueden tener todas, otros limitarse a solamente algunas de ellas. La que todos los periódicos tienen, pues es la primera plana, que es la primera hoja propiamente dicha del periódico, y en esta se presentan las noticias más importantes, así como un pequeño sumario o índice de las noticias que hay en el interior de cada una de las secciones. La sección internacional pues contiene noticias de todo el mundo, la sección nacional, noticias del propio país en donde se emite el periódico. La sección local tendría noticias más limitadas geográficamente, solamente de la localidad en donde se distribuye el periódico. La sección de cultura nos presenta noticias sobre arte, cine, teatro, música, danza, etc. La sección de cartelera nos da información acerca de lo que se está presentando en los cines y en los teatros más cercanos. La sección de deportes, como su nombre lo dice, pues nos da información acerca de los acontecimientos más relevantes de índole deportivo. La sección de finanzas nos presenta noticias del mundo empresarial y comercial, como podría ser el tipo de cambio, el valor de las acciones y asuntos de esa índole. La sección de clasificados o anuncios, pues como su nombre lo dice, nos presenta anuncios que son pagados ya sea por empresas o ya sea por particulares. Cabe aclarar que este pago de anuncios se cobra por letra. Cualquiera puede acudir a un periódico y pagar un anuncio en esta sección. También en algunos periódicos encontramos la sección de pasatiempos, donde encontramos las tiras cómicas, los crucigramas, las sopas de letras, los problemas de ajedrez. La sección de espectáculos, pues generalmente nos presenta la programación de las televisoras
de las emisoras de radio, así como de los canales por cable. Pues esta es la estructura interna del periódico y ahora vamos a hablar de la estructura externa. La estructura externa va a ser lo primero que yo veo en el puesto de revistas cuando voy a comprar este periódico. Y esta estructura externa es muy importante porque es la carta de presentación del periódico. De esto depende que el lector lo compre o no. Encontramos en la primera plana de nuestro periódico ciertos elementos, empezando obviamente por la cabecera. En esta cabecera encontramos el nombre del periódico, la fecha en que se publicó, el número de ejemplar, el año de edición y en algunas ocasiones el precio. También encontramos en la parte superior una cintilla o un cintillo en donde nos presentan las noticias más importantes de esa edición. Más abajo encontramos la noticia principal o la de primera plana, con un título grande y un espacio preponderante. También acompaña a la noticia principal una imagen de un tamaño considerable y generalmente muy llamativa, así como el pie de imagen. Posteriormente encontramos la noticia o noticias secundarias, ya con un tamaño menor, la noticia terciaria o noticias que van acompañando, pero cabe señalar que no encontramos toda la noticia, sino que encontramos solamente el primer párrafo, que ese primer párrafo es muy importante, lo vamos a ver en el siguiente video, en donde hablaremos acerca de qué es la noticia. Pero bueno, encontramos solamente el primer párrafo y encontramos algo que se llama la llamada, que nos indica con letras negritas en qué página continúa el desarrollo de esta noticia. También en la primera plana, pues encontramos en ocasiones un módulo publicitario. Sabemos que los periódicos logran tener estos bajos costos de producción y de distribución, en parte porque sus ingresos no solamente dependen de la venta de los ejemplares, sino de la venta de espacios publicitarios. Entonces también encontramos en los periódicos estos espacios publicitarios. Y de manera general, esto es lo que podemos decir acerca del periódico. Les dejo como siempre la fuente consultada, invitándolos también a que si este video les resultó útil, lo puedan compartir, puedan darle like, suscribirse al canal en donde seguiremos subiendo contenidos de esta índole. Nuestro próximo video hablaremos acerca de qué es la noticia. Soy el profe Mike y nos vemos en la próxima.